paciente pues le faltan hormonas tiroideas al hipotiroidismo. Entonces el tratamiento pues va a ser el tratamiento sustitutivo. Ajá. Y va a ser con la levotiroxina. La levotiroxina es solo T4, pero al ingresar al cuerpo se convierte en T3, alguna parte de esta T4. Entonces, las dosis van a ser de 1.7 microgramos por kilo. 1.7 microgramos por kilo al día. La dosis inicial en un adulto es de 50 microgramos por día. Y de acuerdo ¿cuál sería nuestra referencia para saber si vamos bien o vamos mal? Por ejemplo, como nuestra paciente del caso clínico. Pregunta de examen. Aparte, obviamente, de que mejore sus síntomas, como en este caso, ajá, ¿qué otro valor tendríamos de referencia? ¿Sería el valor de la TSH? Exacto, el valor de la TSH. Así. Ajá, bueno, porque quiere decir que ya esta TSH está respondiendo, está normalizándose ante, ya hay un poquito más de estímulo, aunque sea exógeno, de 4, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, en pacientes ancianitos, en pacientes con cardiopatía, hay que empezar con una dosis de 12.5 a 25 microgramos. Y las dosis se van a ir aumentando de 12.5 a 50 microgramos cada 4 semanas hasta obtener la dosis definitiva. En el paciente no podemos darle la dosis total en un paciente con cardiopatía o en un ancianito, porque vamos a generar cardiopatía isquémica, porque va a hacer que el corazón trabaje en forma acelerada, ajá, como si fuera una crisis de hipertiroidismo y hace insuficiencia cardíaca. Existe, así como tenemos lo que se conoce como coma hipotiroideo o coma mixedematoso. Este coma mixedematoso es la deficiencia, es la deficiencia, la mayor deficiencia de hormonas tiroideas, ¿sí? En el hipotiroidismo están bajas, pero en el coma mixedematoso están más bajas. Entonces es una urgencia médica, ¿sí? Es una urgencia y requiere tratamiento hospitalizado en hospital. Tiene una mortalidad muy alta. ¿Ah? El tratamiento se va a dar con levotiroxina intravenosa más hidrocortisona para evitar que se desencadene la crisis suprarrenal. Aquí tenemos el tratamiento del coma mixedematoso. La terapia principalmente debe ser etiológica. Se llama liotironina o L-tiroxina, levotiroxina IV. Se le va a dar hidrocortisona y tratamiento de desequilibrio hidroelectrolítico, restricción de líquidos, solución fisiológica al 9% si el sodio está muy bajo. Y en casos graves, ventilación mecánica asistida en pacientes con acidosis respiratoria, furosemide IV para el edema agudo pulmonar, tratar la hipotermia cuando es más baja a 35 grados. Y puede coexistir hipoadrenalismo o panhipopituitarismo. Es una situación de gravedad en la que el paciente puede tener pérdida de la vida. Y bueno, aquí tendríamos un pacientito hipotiroideo, obviamente sin tratamiento, y aquí un bocio. Ajá. El bocio, la palabra bocio equivale a tiroidomegalia, ¿sí?
¿sí? Solamente es un aumento del tiroides. Ajá. Puede estar en hipotiroidismo, en hipertiroidismo o en normotiroidismo, ¿sí? El normotiroidismo también se le llama eutiroideo. O el eutiroidismo, ¿sí? Eu, que quiere decir bien, eutiroidismo. Ajá. No sé si tengan dudas, preguntas o comentarios. ¿Me podrías repetir a qué se refiere eutiroidismo, perdón? Eutiroidismo quiere decir normal la función tiroidea. Ah, ok, gracias. Que viene de eu, bien, normal. Ajá. Bueno, entonces pasamos al hipertiroidismo. Y aquí tenemos una pausa clínica. Aquí tenemos una paciente, fíjense, es mucho más frecuente, más o menos como 13-1, el problema de tiroides en la mujer más que en el hombre, ¿sí? Más o menos 14-1. Y se supone que tiene alguna relación con las hormonas, con los estrógenos. Entonces, fíjense, aquí es una paciente de 41 años que consulta por temblor, por pérdida de 6,5 kilos en 4 semanas, aumento del apetito, sentirse acalorada y sudorosa siempre, tiene insomnio. A la exploración física presenta bocio difuso, hipertensión, exoftalmos evidente. La prueba de embarazo es negativa. Se realiza un examen de T3 y T4 con disminución de la TSH, aumento de T3 y T4. Se diagnostica hipertiroidismo y se le da tratamiento sintomático con propanolol para los síntomas y carbimazol, que es un antitiroideo para la disminución de la función tiroidea. A las 4 semanas se revisa en busca de neutropenia. La neutropenia es un efecto adverso del carbimazol, y bueno, es un peligroso efecto adverso. Bueno, entonces la etiología del hipertiroidismo: el 85% de los pacientes con hipertiroidismo presentan lo que se conoce como enfermedad de Graves-Basedow. ¿Sí? Graves-Basedow. Otro tipo de patología de causante es el bocio tóxico plurinodular. Otro es el adenoma tóxico. Otros son la tiroiditis. Así como había tiroiditis con hipotiroidismo, hay tiroiditis con hipertiroidismo y algunas otras causas. Aquí tenemos el exoftalmos que se presenta en estos pacientes. Fíjense aquí, hay un método. Les voy a hacer un dibujito. Háganse cuenta que aquí tenemos la órbita. ¿Qué es la órbita? La órbita del ojo. Y este sería el globo ocular. Ajá. En el Graves-Basedow lo que sucede es que hay un tejido retroorbitario, déjenme que se los ponga con color rojito, de naturaleza mixedematosa, ¿sí? Obviamente no es mixedema, el mixedema fue el hipotiroidismo, pero el tipo de tejido de sustancia es mixedematosa. Entonces esto hace que el ojo protruya, ¿sí? El ojo protruye, entonces el nervio óptico queda como jalado, no sé si me entiendan, ¿sí? Queda como retirado, ¿sí? Queda como retirado el ojo, nomás sujeto por el nervio óptico. Entonces a eso se le llama oftalmopatía. Oftalmopatía infiltrativa de este material, infiltrativa. Ajá.
cuando se da el tratamiento antitiroideo para este problema, generalmente hay que dar radioterapia, ¿sí? Radioterapia para quitar este tejido retrovulvar, para que se normalice el ojo. Fíjense, aquí tiene el ojo saltón. Hay una regla muy fácil, bueno, no está tan fácil, pero déjenme dejar de compartir. Hay una regla, se pone un lápiz, si quieren hacerlo ustedes, o una pluma, y debe de coincidir el arco cigomático con el malar. Ajá, así debe coincidir. Se permite más o menos una protrusión del ojo de menos de 7 milímetros. Ajá, normalmente, ¿sí? Así. Es una prueba de consultorio. O sea, con una pluma alcanzamos a tocarnos la parte de arriba y la parte de abajo del ojo. Entonces, en esta enfermedad hay una protrusión mayor. Ajá. Y como esta protrusión no es uniforme, o sea, no se va poniendo en cada ojo la misma cantidad, ¿sí? No se va poniendo en cada ojo la misma cantidad, sino en una porción puede ser mucho y en otra porción puede ser poco. Entonces los ojos, esta oftalmopatía va a quedar muy fea, fíjense. Ahorita les enseño algunas imágenes. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, hay algún cómico, alguna que tiene, miren, por ejemplo, en esta imagen de esta muchacha, este ojo quedó viendo hacia arriba. Ajá, aquí queda viendo hacia adentro y el otro hacia arriba. Entonces va a haber diplopia, ¿sí? Entonces, ese es un problema muy grave. Aquí tenemos un gamagrama con hipercaptación, ajá, del yodo. Aquí tenemos el antes y el después de esta paciente. Ajá. Entonces, es la forma más común de tirotoxicosis. Se presenta 5-1 en 5 mujeres por un hombre. Ahora ya subió la estadística acá. Ajá. Las edades es entre 20 y 40 años y es una prevalencia entre un 1 a un 2 por más de los siguientes datos: tirotoxicosis, bocio, oftalmopatía, exoftalmos. De hecho, no se llama exoftalmos, sino oftalmopatía infiltrativa, dermopatía pretidial, que también es de material mixedematoso. Aquí tenemos una paciente con hipertiroidismo. Aquí está el material, aquí está el bocio. Puede haber bocio o no. Aquí tenemos el mixedema pretidial, que es uno de los datos más importantes. Un gamagrama hipercaptante con tiroides aberrantes. Aquí cómo se debe explorar la tiroides. Aquí tenemos un bocio en un paciente, lateral y de frente, la paciente. Aquí está la oftalmopatía infiltrativa. Fíjense cómo está infiltrado y no es igual en un ojo que en otro. Si se fijan en esta tomografía, el mixedema pretidial. Ajá. Entonces el cuadro clínico va a ser nerviosismo, taquicardia, pérdida de peso, diaforesis, temblor, intolerancia al calor, piel húmeda y caliente. La piel, cuando ustedes saludan a la persona, les deja las manos mojadas del sudor. O sea, es muchísimo sudor. Palpitaciones, eritema palmar, debilidad muscular, fragilidad capilar, onicolisis, aumento de apetito, diarrea, oftalmopatía, retracción palpebral, exoftalmos y edema periorbitario, fibrilación auricular, soplo cardíaco, ginecomastia, hiperreflexia. En el ojo va a haber varias complicaciones porque el párpado no alcanza a cubrir y entonces se reseca la córnea. Entonces puede tener muchas complicaciones oftalmológicas.
Y bueno, aquí están los complejos grandes y una fibrilación auricular. El diagnóstico se va a hacer con el gamagrama. Aquí tenemos, miren, una gamografía hipercaptante. Determinación de TSH, que prácticamente va a tener niveles suprimidos de TSH, porque va a ser muchísima la T3 y T4, va a estar muy alto. Entonces la retroinformación va a estar muy violenta, entonces va a haber TSH poquito o nula y TRH igual baja. Ajá. La captación de yodo 131 es un yodo radiactivo, va a estar aumentada en el gamograma. Los anticuerpos antitiroglobulina pueden estar presentes o no. La antitiroperoxidasa también puede estar presente. Anticuerpos frente al receptor de TSH o frente a los estimulantes del tiroides también pueden estar presentes. Y este es el tratamiento general de los fármacos para el tratamiento del hipertiroidismo. Tenemos lo que se conoce como los antitiroideos. Ajá, los antitiroideos. Esos antitiroideos van a inhibir a la peroxidasa, a la tiroperoxidasa. Si se acuerdan ustedes, hablábamos desde el principio, hablamos de la tiroperoxidasa. La tiroperoxidasa, que es la enzima que va a hacer que el yodo tenga valencia, yodo 2. Ajá. Entonces, esa es la tiroperoxidasa que va a dar, sobre la cual va a actuar los antitiroideos. Ajá. Ahorita vamos a ver. Y toda esta familia va a ser la familia de las tioamidas. Entonces, este yodo negativo se va a convertir a yodo 2. Y esto es por la tiroperoxidasa, ¿sí? Por la tiroperoxidasa. Y esto va a estar inhibido por la familia que se les conoce como las tioamidas. Ajá, ahorita las vamos a ver. Entonces, los antitiroideos o tiroamidas, también se les conoce como antitiroideos, van a inhibir la iodación de la tiroperoxidasa, ¿sí? No va a haber yodo, bloqueando la síntesis de la hormona tiroidea por la tiroides. De estos vamos a tener metimazol, vamos a tener el carbimazol y el propildiouracilo. El metimazol, las dosis van a ser de 10 a 20 miligramos, se da cada 24 horas y se va a dar durante 1 a 2 meses y posteriormente se va a disminuir la dosis a la mitad. Este tratamiento nos va a servir como curación. Ajá. ¿Se acuerda que el doctor le decía a su paciente que iba a tomarlo durante 1 año y que después iba a ver si ya no necesitaba o seguía necesitando? Entonces, este tratamiento se considera que puede llegar a curar. Se da durante, en este caso, el metimazol de 1 a 2 meses y después se disminuye la mitad. El carbimazol se da de 20 a 60 miligramos al día en 3 o 4 dosis, o sea, cada 8 o cada 6 horas, y después se disminuye la dosis. Y el propildiouracilo, aparte de que bloquea la tiroperoxidasa, va a tener el efecto, o sea, tiene un plus que consiste en que evita la conversión de T4 a T3 a nivel periférico. Ajá. ¿Sí? Inhibe la conversión, aparte de que bloquea la propildiouracilo, bloquea la tiroperoxidasa, y igual se va a dar 100 miligramos cada 8 horas durante 4 o 8 semanas y después se disminuye la dosis y se da 1 a 2 veces al día. Ajá. Entonces, se da 1 vez al día, 1 cada día, cada 24, esta se da cada 6 a cada 8 y esta se da cada 12 horas.
¿sí? O cada 8 o cada 12. Ajá. Las 3 van a evitar la conversión de yodo a yodo 2, ¿sí? Y esta parte, la conversión de T4 a T3 a nivel periférico. ¿Sí, chicos? Está contraindicado en lactancia, puede dar hepatotoxicidad y hay que evaluar la disminución de la hormona durante el crecimiento y su reducción. O sea, aquí vamos a tener que tenemos poquita dosis. Fíjense, aquí tenemos mucha cantidad de T3 y T4 y una importante disminución de TSH. Entonces aquí hay que estar haciendo las evaluaciones de la hormona, pues más o menos cada 3 meses, ¿sí? Al principio cada mes y después cada 2 a 3 meses, ¿sí? Hasta reducción. Luego tenemos los beta bloqueadores, ¿sí? Los beta bloqueadores nos van a servir para que a nivel periférico, ¿sí? Los beta bloqueadores, los beta bloqueadores van a ser los sintomáticos, ajá, van a ser tratamiento sintomático para que, acuérdense que las hormonas tiroideas trabajan con los receptores beta adrenérgicos. Entonces vamos a tener que los beta bloqueadores nos van a ayudar para quitar los síntomas. Es como el que tiene cefalea y se toma una aspirina, ¿sí? Es meramente sintomático. Entonces estos beta bloqueadores principalmente vamos a usar el propranolol, ajá, el propranolol. También podemos usar el metoprolol, ¿sí? Pero principalmente también el atenolol, y que nos van a hacer disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la tensión arterial, disminuir el temblor, ¿sí? El temblor, ajá, disminuye los síntomas mientras disminuye la tasa de hipersecreción. No son curativos, son sintomáticos. Y ya después hay que retirarlos gradualmente al disminuir el nivel hormonal. Ajá. Estos serían los beta bloqueadores. Después pasaríamos a hablar de los yoduros. Ajá. Los yoduros, vamos a tener yoduros. Los yoduros nos van a evitar que el yodo se una a la proteína, ¿sí? A la tiroglobulina. Entonces vamos a evitar que se conviertan en T1, en T2, en T3 y en T4, ¿sí? Van a bloquear este paso. Ajá. Entonces estos yoduros se preparan con yodo metálico 5 gramos, con yoduro de potasio 10 gramos y con agua destilada. Y se puede dar de dosis de 4 a 6 gotas, que son 8 miligramos cada 8 horas. Entonces van a inhibir la liberación de la hormona tiroidea y su vascularidad, ¿sí? Entonces inhiben la liberación de estas hormonas tiroideas, vamos a ponerle T4, y disminuyen la vascularidad de la glándula, la vascularidad de la tiroides. Entonces, hágate cuenta que el paciente está programado para una tiroidectomía. En el momento en el que se hace la tiroidectomía, se manipula la glándula y en ese momento se pueden liberar muchísimas cantidad de hormonas tiroideas hacia el torrente circulatorio. Entonces, se puede dar desde una semana antes los yoduros de 4 a 6 gotas cada 8 horas para ir disminuyendo la vascularidad
generalmente se dan solamente una semana antes de una tiroidectomía. Sí, doctora Mariana. Sí, tengo una duda con esto de los yoduros. La parte de los yoduros, o se maneja diferente en la parte de la radiación con yodo. Sí, todavía no llegamos a eso. Y ahorita vamos a ver el yodo radiactivo. ¿Sí? Sí, doctora Monse. Ok, gracias. Doctora, una tiroidectomía, Ajá. ¿es en caso de bocio o cáncer o puede ser en caso de que pues no ceda con el tratamiento? Sí, doctora, ahorita lo vamos también a ver. ¿Sí? Y puede causar como efecto secundario hipotiroidismo al final. Sí, claro. Sí. A veces nada más se quita la mitad, pero ahorita lo vamos a ver. Ajá. Sí. Bueno. Después tenemos lo que sería el yodo 131, que es lo que nos preguntaba la doctora Monse. Ajá. Bueno, pero no terminaste los yoduros bien. Bueno, pues nada más eso, ¿verdad? Lo de los yoduros que se va a usar, se usa más o menos una semana antes de una tiroidectomía, ¿sí? Antes de tiroidectomía o de tratamiento quirúrgico, que es la tiroidectomía. Ajá. Para disminuir la vascularidad de la tiroides y disminuir al momento que se manipula la glándula la liberación así masiva de hormonas tiroideas que pueden causar pues, taquicardia, arritmias, etcétera en el corazón. Ajá. Este tratamiento de yoduros fue el primero que existió desde hace muchísimos años y pues era lo que había, porque antes no había ni yodo 131, no había medicina nuclear, y bueno, y el tratamiento quirúrgico, desde luego, porque ese pues siempre ha existido, ¿verdad? Bueno, siempre no, pero sí desde que hay cirujanos y hay hipertiroidismo, demás. Ajá. ¿Sí? Y luego tenemos el yodo 131. Este yodo 131 es un yodo radiactivo. ¿Qué quiere decir yodo radiactivo? Que es manipulado para causar ablación. O sea, causa destrucción de una parte de la glándula. Ajá. Se usa en dosis pequeña para el gamagrama y se usa en dosis más alta para el tratamiento. Este tratamiento se da en general, es el que más se ocupa y se da para pacientes que sean mayores de 21 años. Se usa como diagnóstico y tratamiento y va a causar la ablación de la tiroides. Ajá. Porque es donde se absorbe. Decíamos que el yodo es el único órgano donde se absorbe en la tiroides, ¿verdad? Entonces causa su destrucción. Las dosis se deben manejar con mucho cuidado y van de 80 a 200 milicuris por gramo de peso. Ajá. Si por ejemplo la glándula pesa 30 gramos, decíamos que lo normal es de 20 gramos, entonces haríamos 20 por 80, ¿sí? Y entonces sería pues, la dosis, ¿sí? Por gramo de peso de la glándula, ajá, de milicuris. Efectos adversos por hipotiroidismo inclusive, ¿verdad? Desde luego. Pero sin embargo, cuando se empezó a usar este yodo 131, la mayoría de los pacientes quedaban con hipotiroidismo, pero actualmente ya se dan dosis más precisas y en general les podría yo decir que si no el 100%, pero el 99% de los pacientes quedan en eutiroidismo y entonces ya no tienen que estar tomando ningún betabloqueador ni antitiroideo ni nada, pues es un tratamiento curativo, ¿sí? Y bueno, y finalmente tendríamos la tiroidectomía, ¿sí? La tiroidectomía, que es pues es la cicatriz, ya saben ustedes, se abre en la parte inferior del cuello, ¿sí? Se hace la incisión y pues es una cirugía, no les puedo decir fácil porque ninguna cirugía es fácil, pero es pues relativamente, miren, las complicaciones son hipoparatiroidismo. ¿Por qué hipoparatiroidismo? Porque sobre la tiroides, sobre la glándula tiroides está
está la paratiroides, están dos paratiroides, pero entonces se tiene, y la paratiroides produce el PTH, que tiene que ver con el cuidado del calcio, ¿sí? Con el calcio. Y entonces una de las complicaciones es que se quite, también se remueva las paratiroides y quede el paciente con hipoparatiroidismo. También puede ser que den lesión del nervio laríngeo recurrente y que quede con voz bitonal, así como cuando los chavos están en la adolescencia, ¿no? Que están cambiando de voz, así más o menos voz bitonal. Pero realmente se presentan en un 1%. Entonces la tiroidectomía es el mejor tratamiento para el bocio. Imagínense ustedes este bocio que veíamos en la paciente, ¿no? Este bocio, ¿sí? Pues ahora sí que este bocio se acuesta la persona boca arriba y siente que se asfixia, ¿sí? O sea, para bocios muy grandes, para obviamente para compresión de vías aéreas, para nódulos malignos, el cáncer, pues a fuerza se tiene que operar, ¿verdad? Y cuando hay alergia a los antitiroideos, ¿sí? A esta familia de bioamidas, ¿sí? A los antitiroideos, entonces se recurre a la tiroidectomía. Ajá. Y bueno, pues esta sería para la tiroides, el bocio, ¿verdad? Entonces tenemos aquí como resumen, y tenemos al igual que el coma mixedematoso, tenemos lo que se conoce como tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es cuando se liberan muchas hormonas hacia la circulación, y también puede ser causa de fallecimiento de la persona, ¿sí? Aquí tenemos como para el tratamiento de la tormenta tiroidea tenemos de primera línea el tratamiento etiológico. Aquí tenemos que usar propanolol o incluso beta bloqueadores endovenosos, propilgiogracilo también endovenoso e hidrocortisona. La segunda línea es glugol o yoduro de potasio o de sodio, ¿sí? Los yoduros, el carbonato de litio y la L-carnitina. Y para el tratamiento de soporte, soluciones con electrolitos, el paracetamol para bajar las iones, el furosemide para evitar la crisis hipertensiva o inhibidores de la ECA, ventilación mecánica para casos selectos, cuando hay hipoxemia, un colchón o compresas frías en caso de hipertermia por fiebre de más de 40 grados centígrados. Ajá. Y tenemos aquí un resumen pequeño de los fármacos. Tenemos a los antitiroideos, las tiroamidas, que inhiben la iodación de la peroxidasa y inhiben la desyodación periférica. Sirven como tratamiento curativo para el hipertiroidismo. Las dosis, efectos adversos, exantema maculopapular, por un fondo alérgico. Pueden dar fiebre, artralgias, un síndrome parecido al lupus eritematoso, vasculitis, ictericia, hepatitis y agranulocitosis. Los yoduros disminuyen la secreción glandular y la vascularidad. Se usan en tirotoxicosis, ya decíamos, una semana antes de la tiroidectomía. Se dan efectos adversos, exantema, inflamación de la mucosa oral, el yodo radiactivo 131, radiación a la glándula y su destrucción para casos de tirotoxicosis, y puede dar como efecto adverso hipotiroidismo. Y bueno, propanolol, diltiazem como antiarrítmicos, tratamiento sintomático. Y bueno, con esto terminaríamos lo que es la patología de tiroides. No sé si tengan alguna pregunta o comentario o duda. Y si no, pues vamos a seguir con suprarrenales. ¿No hay dudas? Solamente con la foto que mostró de la paciente que tenía un bocio muy grande. O sea, yo sé que aquí en México como que los pacientes se dejan mucho, ya cuando están muy graves. Pero ¿qué tan rápido crece o cómo es que no se dan cuenta o cómo que se deja crecer tanto? Sí se dan cuenta. Yo antes, cuando a mí también ya no me
tocó, cuando estuve en la residencia ya no me tocó ver tanto paciente con bocio. Un bocio pequeño, ¿no? Moderado, ya así enormes, ¿no? Pero sí se reportan, hay pueblitos, había mucho lugar en Guanajuato con bocio endémico, que había carencia de yodo. Ajá. Y no, anteriormente había mucho más este problema por lo que dice la doctora, por eso se hace, pero ya tiene más de 80 años que se dispuso que la sal, no sé si han visto la sal de mesa, la sal que comemos, es sal clara yodada, es sal yodada, justo por esto de la deficiencia de yodo, porque ya vieron en la glándula tiroides el principal aporte pues va a ser el yodo, es el único órgano que va a captar el yodo de la alimentación para procesarlo para producir las hormonas tiroideas. Entonces en zonas endémicas donde había deficiencias de yodo era donde más se daban estos bocios. Ya no los vemos tanto porque esta administración ha bajado mucho, pero además ustedes también tienen que tener presente que bocio solamente es decir, como decir hepatomegalia, ¿no? O sea, bocio significa crecimiento de la glándula tiroides, pero puede en la paciente o el paciente, es más frecuente en la mujer, pero puede ser hipotiroidismo, puede ser hipertiroidismo, puede ser eutiroidismo, o sea, incluso normal, está teniendo una producción normal de hormonas tiroideas y a ver el bocio. El bocio solo indica que está crecida la glándula, y en lugares donde no hay servicios médicos es donde se ha logrado llegar a ver como estos bocios, sobre todo ya en nuestro medio pues casi no, pero en zonas como alejadas donde no hay servicio médico, o en países como África por ejemplo, se siguen viendo bocios tan grandes, pero básicamente es porque no hay servicios médicos. Ya no es tan frecuente, pero sí más chicos, y a veces no se da cuenta, solo parece una papada, ¿no? Por eso tiene que ir unido a los datos clínicos. Si tenemos datos como de depresión o al contrario como de ansiedad, ¿no? Siempre un perfil tiroideo es conveniente ante la sospecha. No sé si haya más preguntas. Este tema es como muy bonito. Y bueno, a veces allí lo dificultoso es eso, tener la sospecha para pensar que puede haber esto. Y bueno, a veces es muy sutil, como decía en el subclínico, a veces los datos clínicos solo parecen, por ejemplo, en el caso del hiper, parecieran como que tuviera ansiedad el paciente, o en el caso del hipo, a veces como depresión o enfermedad Alzheimer, ¿no? Bueno, siempre hay que tomar en cuenta y pedirlo, tomar en cuenta y pedir. Cada vez hay más problemas, no tan obvios, pero cada vez las alteraciones en las hormonas tiroideas son frecuentes. Bueno, si no hay más preguntas, o no hay preguntas o comentarios de tiroides, vamos a seguirnos con suprarrenales, que ya lo vimos un poquito, pero vamos a certificar más porque, bueno, pues el jueves es 1 de mayo, no vamos a tener clase, pero el viernes, por favor, conectados por grupo, tenemos examen de cardio y de neumo. Entonces, tenemos que avanzar porque no tenemos clase el jueves y luego el lunes tampoco. Entonces, porque después para nuestra evaluación, que va a ser el 9 de mayo, será la siguiente semana, vamos a evaluar, yo creo que la mitad de endocrino. Luego ya vendrían hormonas sexuales, que ya las incluiríamos, yo creo que para el tercero. Bueno, entonces vamos a continuar. Si hay dudas, no sé,
yo ya vi a varios que están así como en una análisis tan profundo del tema que les está usted dando, doctora, que de repente se les cae la cabeza para decir que sí. Entonces, bueno, tenemos, cómanse un chilito y pónganse aire o algo para que despierte. Continuamos. Bueno, en cuanto a suprarrenales, pues ya vimos algo de los corticoides, vimos sus dos dosis, su dosis fisiológica, que es dosis cuando es necesario dar tratamiento, y su dosis farmacológica. También vimos en qué casos está indicado el tratamiento con corticoides, que debe de irse disminuyendo paulatinamente, y que pues siempre preferentemente evitarlo, ¿verdad? Hasta donde sea posible. Bueno, vamos a empezar a ver la enfermedad de Addison. El doctor Thomas Addison fue un médico inglés que nació, estudió en la Universidad de Edimburgo, Escocia. En 1815 se graduó como médico y se interesó en enfermedades dermatológicas. Él describió los cambios que sufría la piel. Fue un conferenciante brillante y hacía muy buenos diagnósticos, muchas veces nomás de observar. Era una persona taciturna y tímida en la atención directa a los pacientes. Tenía su depresión grave y finalmente se quitó la vida. Describió la enfermedad de Addison, que lleva su nombre, la anemia perniciosa, la esclerosis múltiple, la apendicitis, la enfermedad de Algrove y adrenoleucodistrofia, entre otras. Bueno, vamos a empezar por nuestra pausa clínica. Ella es la paciente, que es de 63 años, y tiene oscurecimiento de la piel en la cara, en la mucosa oral y en los pliegues de las manos y nudillos. Tiene mareo postural, astenia, fatiga, náusea y vómito. Ha bajado de peso desde hace 8 meses. Se encuentra la exploración física pálida, con frecuencia cardíaca de 106, con una presión arterial de 70-40, frecuencia respiratoria de 20 y temperatura de 36.3. Está adelgazada, no tiene datos anormales. El laboratorio tiene una hemoglobina de 10, una velocidad de sedimentación de 58, una glucosa de 76, proteínas de 7.8, albúmina de 3.4 y globulina de 4.4. El valor de cortisol a los 0 y a los 30 minutos de ponerle cosintropina. La cosintropina es la TSH que produce la hipófisis. Tuvo 0, ¿sí? Tuvo 0. Fíjense, aquí estamos viendo, fíjense, aquí el hipotálamo produce la CRH, la hipófisis produce la ACTH y la suprarrenal produce el cortisol, que es el que da la retroinformación. En este caso a la paciente se le administró exógenamente ACTH para que estimulara la suprarrenal, y el valor de cortisol a los 0 y a la media hora fue de 0, ¿sí? Fue 0 al minuto 0 y a los 30 minutos. Tiene un PPD. ¿Alguien se acuerda qué es el PPD? Derivado proteico purificado. PPD, tuberculina, mantú. Es una intradermo reacción para tuberculosis, ¿sí? El PPD es positiva. La tomografía abdominal suprarrenal izquierda muestra a la suprarrenal izquierda hipoplásica con calcificación. La derecha no apareció, no apareció la suprarrenal derecha. Entonces tiene como impresión diagnóstica una tuberculosis suprarrenal.
y inicia el tratamiento antifídico. 10 días después tuvo náusea, vómito, fiebre y escalofrío, letargo extremo, y se le diagnosticó crisis de Addison, y tuvo gastroenteritis con un choque de alteraciones de la conciencia. Se le dio tratamiento con líquidos. Fíjense, su glucosa, que era de 76, es una glucosa baja, y un sodio bajo. Acuérdense que las suprarrenales producen la corteza suprarrenal, la corteza, no la médula. La corteza produce cortisol, produce aldosterona y produce hormonas sexuales, ¿sí? Entonces la aldosterona aumenta el sodio y tira potasio. Entonces el sodio estaba bajo, el cortisol, que es para cuidado de la glucosa, estaba bajo. Entonces por eso se le puso una solución glucosada y con solución salina, y se le dieron antibióticos, hidrocortisona IV, y se recuperó y se egresó. Desde entonces está en buen estado de salud. Su tratamiento es con metilprednisolona 2.5 miligramos cada 12 horas por vía oral, y para la aldosterona se le da fluorocortisona 0.1 miligramos por día y antiquímicos. El color oscuro pues ya no se le quita, ¿sí? Bueno, aquí pues ya lo vimos, ¿verdad? Los valores de las suprarrenales, los distintos tipos, ¿verdad? La capa externa, la capa glomerular, que produce mineralocorticoides, la capa fasciculada, que produce glucocorticoides, y la zona reticulada, que produce andrógenos, y la médula, que produce adrenalina y noradrenalina. La regulación de la producción del cortisol se va a producir en la mañana, ¿verdad? Empieza pues más o menos a las 3 de la mañana, empieza a producirse, para que ya a las 9 esté valores altos, a las 6 de la mañana valores altos, y a medida que el día va pasando va disminuyendo a las 12 del día, a las 3, a las 6 de la tarde, y a las 0 horas es cuando está más bajo este nivel. Los efectos metabólicos: en las proteínas hay degradación, disminuye síntesis de proteína, disminuye la utilización de glucosa en el músculo y disminuye la sensibilidad a la insulina. Acuérdense que es una hormona diabetógena. A nivel de hígado, aumenta el almacenamiento de glucógeno y la gluconeogénesis. A nivel del tejido adiposo, disminuye la utilización de glucosa, disminuye la sensibilidad a la insulina y aumenta la lipólisis. Entonces, esta enfermedad de Addison se presenta con una frecuencia de 2.5 por cada 100.000 personas, y varía según la edad, el nivel socioeconómico, sus hábitos, etc. Tiene una ligera predominancia en el sexo femenino, y es más frecuente entre personas entre 30 y 50 años. La causa número 1 es el autoinmune, se llama adrenalitis autoinmune, y después la adrenalitis tuberculosa, que fue lo que tenía nuestra paciente, ¿sí? Tenía un PPD positivo. Otras causas otras infecciones, pueden ser por meningococo, por histoplasmosis, por VIH, pueden ser también causas neoplásicas, hemorrágicas, puede ser primaria cuando es la suprarrenal o secundaria cuando es la hipófisis. También pueden ser por enfermedad por depósito, como son la hemocromatosis, cuando es el exceso de tratamiento con hierro, la amiloidosis, las iatrogenias, causas congénitas como la adrenoleucodistrofia, la adrenomieloneuropatía, y otros como por ejemplo insensibilidad del receptor de ACTH, el síndrome antifosfolípido, que muchas veces acompaña al lupus eritematoso. Esta enfermedad es una enfermedad primaria generalmente, y es crónica, en donde hay una disminución en las resistencias periféricas, ¿sí? Y disminución de la contractilidad del corazón. Es una enfermedad muy rara, y su etiología puede ser, ya lo decíamos,
autoinmune o tuberculosis son las principales. Se llama enfermedad, fíjense, cuando es la suprarrenal es la enfermedad primaria, cuando es la hipófisis es la enfermedad secundaria y cuando es el hipotálamo es la enfermedad terciaria, ¿sí? Entonces se llama enfermedad de Addison. Esta es la única que es enfermedad de Addison. Esta, la secundaria y la terciaria, son síndrome de Addison, ¿sí? Síndrome de Addison. Esta se le llama así en memoria al doctor Addison, que fue el que la descubrió. Digo, la describió, no la descubrió, la describió. Y esta es la única que tiene la piel oscura, ¿sí? Oscurecimiento de la piel. Oscurecimiento de la piel. De la piel. Y de los pliegues. Ajá. Las otras dos no la tienen. Bueno. También se puede acompañar de tecas, de vitiligo, obviamente disminución de vello axilar, emaciación porque no hay glucosa, o sea, pérdida de peso, anorexia, vómito, diarrea, disminución de vello púbico, debilidad muscular, hiperpigmentación de pezones y zonas de fricción, hipotensión arterial, hiperpigmentación de la cara, astenia, disminución de mineralocorticoides, puede haber choque hipovolémico, hipotensión ortostática, pérdida de la libido, disfunción eréctil, amenorrea, deseo exagerado por la sal, anorexia, pérdida de peso, etcétera, todo lo que ya hemos mencionado. Aquí tenemos la hiperpigmentación de las manos y de aquí de la mucosa oral. Vean ustedes cómo tiene hiperpigmentadas las encías. Ajá. Aquí hay una fotografía de un niño con un ganglio por la tuberculosis biliar. Por laboratorio y gabinete se recomienda hacer la prueba de la tuberculina o PPD, determinación de autoanticuerpos, la resonancia magnética, la biopsia, la serología para VIH, estudio de amiloides, biopsia de grasa subcutánea o rectal, la placa de tórax para ver si hay datos de tuberculosis pulmonar, las hormonas tiroideas, perfil tiroideo, metabolismo del calcio y del fósforo, metabolismo de los hidrocarburos e hidrocarbonados, la biometría para generalmente que hay anemia normocítica, colicitosis y eosinofilia, sobre todo si hay tuberculosis. Glucosa, va a haber hipoglicemia, electrolitos, va a haber hiponatremia e hiperpotasemia. Prueba de la insulina, la hipoglicemia y si se pone insulina se tiene que producir hipoglicemia, enzimas hepáticas que están altas, puede haber acidosis y la determinación de colesterol y ASTH basal y de aldosterona. Entonces con estos datos ya tenemos el diagnóstico. Aquí está un PPD positivo, aquí una resonancia magnética, ¿verdad? Viendo una tumoración suprarrenal. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva las características de cada uno de los cambios hormonales. Cuando hay hipoaldosteronismo va a haber hipotensión y deseo por comer sal, laboratorio con anemia e hipercalemia, acidosis. Cuando es la insuficiencia primaria, cuando es secundaria o cuando es terciaria. Cuando hay disminución de cortisol, todos los síntomas. Cuando hay disminución de andrógenos, va a haber pérdida de la libido, pérdida de vello axilar y púbico y aumento de la ACTH. ¿Qué vamos a dar del tratamiento? El tratamiento va a ser sustitutivo y se va a dar las dosis fisiológicas del cortisol. Se da prednisona
dosis de 5 a 7.5 miligramos, de una dosis muy baja, cada 12 horas. Y fludrocortisona, se da 0.1 miligramos cada 24 horas. Se puede dar por ritmo circadiano, ¿sí? O sea, se da una dosis en la mañana, por ejemplo, si en la caso de que fueran 7.5, se pueden dar 5 miligramos en la mañana y 2.5 en la tarde, ¿sí? Para que fuera como más o menos ritmo circadiano. Y existe lo que se llama la crisis addisoniana. Ajá. La crisis addisoniana es mayor disminución de hormonas suprarrenales, ¿sí? Se llama crisis addisoniana. Ajá. Entonces, esta se presenta, no sé si se fijaron ustedes que nuestra paciente, la de la pausa clínica, tenía detectado ya la crisis de Addison, la enfermedad de Addison, pero presentó un cuadro de diarrea. Entonces, cuando tuvo diarrea, pues no pudo ingerir la prednisona que se le había dado. Entonces presentó crisis de Addison. Ajá. Por eso se le puso la hidrocortisona IV, los antibióticos y la solución glucosada y fisiológica. Ajá. Entonces, el tratamiento entonces hay que darlo IV, se da hidrocortisona. Las ampolletas de hidrocortisona vienen de 100 y de 500 miligramos. Ajá. Entonces aquí se le pueden dar 100 miligramos en bolo, ¿sí? En bolo, o sea, directo, y luego de 200 a 300 miligramos por día, ¿sí? Al día. Acuérdense que son dosis bajitas, son dosis fisiológicas. Ajá. Y se le pone solución fisiológica y glucosada para reponer glucosa y para reponer sodio. Entonces aquí viene una pregunta. A ver, dice: un hombre de 48 años que tiene antecedente de 4 meses de fatiga creciente y anorexia, que ha perdido 5.5 kilos y ha notado aumento en la pigmentación de la piel, por lo demás está sano. Su madre tiene tiroiditis de Hashimoto y una de sus hermanas tiene diabetes tipo 1. Acuérdense ustedes que generalmente, muchas veces la diabetes tipo 1 es también de tipo autoinmune. La presión arterial de este paciente es de 100, 110, 85 en decúbito supino, o sea, acotado, y de 92-60 cuando está sentado. Y su rostro muestra signos de emaciación, o sea, de adelgazamiento, y su piel tiene hiperpigmentación difusa, más pronunciada en la piel, en la mucosa oral y en los pliegues palmares y nudillos. ¿Qué condición probablemente tenga este paciente? Pues es una enfermedad de Addison, ¿verdad? Entonces, la enfermedad de Addison se describe como un estado de languidez y debilidad, desfallecimiento de la acción del corazón, irritabilidad del estómago, cambio de coloración en la piel que evoluciona hacia la muerte. No sé si tengan dudas o preguntas de la enfermedad de Addison. Y pasaríamos a la enfermedad de Cushing. Y aquí la enfermedad de... Entonces sería, perdón, entonces Addison, así como en la tiroides era hipotiroidismo, entonces Addison es el hipoadrenalismo. Hoy lo van a encontrar con el nombre de hipofunción adrenal primaria. Ajá. O hipocortisolismo. O hipocortisolismo. O sea, el prototipo, hay muchas causas, otra es autoinmune, pero el prototipo de la hipofunción de las suprarrenales es la enfermedad de Addison. Ese es como el prototipo, pero hay muchas otras causas. Doctora, ¿puede repetir el nombre que dijo de hipofusión? ¿Qué? Primaria o hipoadrenalismo primario. Gracias.
porque el problema es ese. En el eje es igual, pero aquí es eje, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, corteza suprarrenal. ¿Sí? Entonces es hipofunción, hay hipofunción y hay hiperfunción. Hipofunción, Addison. Hiperfunción, Cushing, ¿no? Que ahorita la vamos a ver. Mucho. ¿Sí? Ah, Josecito, José Burgos, échate agüita en tu cara. Estoy bien despierto, pero... Ajá, ahorita, ya porque estás riéndote allí, jugando, ¿sí, no? Muy bien, ok. Entonces, dudas, preguntas, acabamos de ver la hipofunción primaria de las suprarrenales y la enfermedad de Addison. Y bueno, y la enfermedad de Cushing, aquí la hiperfunción secundaria es la que va a ser la enfermedad de Cushing. Ajá, la secundaria, o sea, cuando es la hipófisis la que está enferma. Y cuando es el hipotálamo o la suprarrenal va a ser síndrome. Ajá. ¿Se acuerdan que en el Addison la primaria era cuando era el síndrome, en la enfermedad era cuando era la suprarrenal? ¿Se acuerdan? La acabamos de ver. Y las otras dos eran síndrome. Aquí, esta es la que es la enfermedad y estas son las que son síndrome. Es exactamente igual, pero la que describió el doctor Cushing pues fue la de hipófisis y es la causa más frecuente. Bueno, entonces tenemos también nuestro caso clínico. Tenemos una mujer de 32 años que desde hace 3 años ha tenido aumento de peso sin causa, irregularidades menstruales, hirsutismo en la cara, o sea, aumento de vello facial, barba y para qué, hepatilla. Ajá. Hace 1 año se le diagnosticó diabetes mellitus que no se controla con hipoglicemiantes, necesita insulina. A la exploración física está obesa, con cara de luna llena, que es esta paciente, con vello fino supralabial, o sea, tiene como bigote en la patilla y en la barba, jiba en la región posterior del cuello, cardiopulmonar y abdomen normal. En abdomen tiene estrías violáceas, ajá, insuficiencia venosa de miembros inferiores y tiene una presión de 140/100, una glucosa capilar de 257 miligramos, mide 1,62 y pesa 88 kilos. Por la resonancia magnética de hipófisis se mostró un adenoma de 11 por 17 por 13 milímetros y se diagnosticó enfermedad de Cushing, ¿sí? O sea, tiene un adenoma hipofisiario, productor de glucocorticoides. Se le realizó resección a través del transesfenoidal, o sea, por la nariz, a través de la nariz, por el esfenoides, se mete y se aspira una parte de la hipófisis. Se hizo una resección transesfenoidal y completa del adenoma hipofisiario, que tuvo una remisión parcial. Se le prescribió después radioterapia, pasireotida, carbegolina y ketoconazol, controlándose el cuadro. Entonces aquí tenemos lo que acabamos de mencionar. Ajá, fíjense. Entonces tenemos que va a haber el más frecuente de todos los síndromes de Cushing es el exógeno. Ajá. ¿Por qué? Pues porque las personas se automedican corticoides. Ajá. O el doctor o dejen ustedes el doctor, el de la farmacia, ¿verdad? Le indica a la persona, pues tómese esto, es muy bueno para las riumas, ¿verdad? Y pues la persona se lo toma. Entonces tenemos que, aquí tendríamos el hipotálamo, la hipófisis y la suprarrenal.
suprarrenal. El hipotálamo, el CRH, la hipófisis, la ACTH y la suprarrenal, y cortisol, ¿verdad? Cortisol, obviamente aldosterona y hormonas sexuales. Esta va a retroinformar, pero cuando está tomándose exógeno, entonces esta vía se bloquea. ¿Ah? Esta vía se atrofia, no hay retroinformación, y no hay retroinformación a partir de la suprarrenal, sino se tiene una gran información exógena, ¿sí? Exógena, y entonces no hay producción suprarrenal, entonces vamos a tener una atrofia o hipotrofia, una hipotrofia del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Ajá. Cuando se toma en forma exógena, y es la causa más frecuente de Cushing, ¿ah? La iatrogénica, la exógena. Ajá. De causas endógenas tenemos la enfermedad de Cushing, que es la del tumor hipofisiario productor de ACTH, que puede ser un micro o un macroadenoma en la hipófisis, y que viene siendo la causa del 70% del Cushing. Luego tenemos un Cushing ectópico, cuando hay muchos tumores malignos que producen lo que se conoce como síndrome paraneoplásico. ¿Ustedes han oído hablar de él? Síndrome paraneoplásico. Bueno, a veces algún cáncer, sobre todo fíjense, cáncer de pulmón, tumores de páncreas, cáncer medular de tiroides, feocromocitoma, estos tumores se manifiestan con cambios endocrinológicos. Ajá. La persona empieza a tener los síntomas de Cushing, tiene vello facial, tiene aumento de peso, estrías, etcétera, 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 y se le busca y lo que tiene es un tumor. Entonces esas manifestaciones se llaman paraneoplásicas, y el síndrome de Cushing ectópico es productor. Estas células neoplásicas producen ACTH, ¿sí? Ectópicamente, y este es un 15% de la causa de Cushing, ¿sí? Y luego tenemos el Cushing suprarrenal, que es el otro 15%, que puede ser benigno o maligno, ¿sí? Si es maligno es un tumor suprarrenal, un adenoma o un carcinoma, y si es una hiperplasia nodular suprarrenal benigna. ¿Sí? ¿Sí quedan claro? Entonces, la que es enfermedad es la hipófisis, y los otros van a ser síndrome de Cushing, ¿sí? Producción ectópica de ACTH y una hipertrofia suprarrenal benigna o maligna. ¿Sí? ¿Sí? Estas son las etiologías del Cushing. Bueno, y la exógena, que es la más frecuente, ¿verdad? Bueno, el síndrome de Cushing se caracteriza por lo que ya mencionábamos, ¿verdad? La cara de luna llena, la jiba de toro, la obesidad centrípeta, o sea, del abdomen, los pies blancos, las fracturas frecuentes por osteoporosis. En hombres puede haber ginecomastia, alta susceptibilidad a infecciones, hiperglicemia, irritabilidad del sistema nervioso por el aumento del sodio, retención de líquidos o edema, extremidades delgadas, dificultades gastrointestinales, en mujeres amenorrea, piel fina, estrías purpúricas, muchas contusiones, petequias, hematomas. Se presenta en una prevalencia en 35 a 40 casos por millón de habitantes. Aquí tenemos algunas imágenes. Aquí está el aumento de vello facial, ¿sí? En patilla, en barba, en bigote, las estrías, porque el músculo cutáneo se rompe por tan poquitas proteínas. Hay osteoporosis. Aquí tenemos otras imágenes. Ginecomastia en hombres, un aumento en el tamaño de la silla turca. El tratamiento va a ser médico,
con inhibidores de la corteza suprarrenal. De este se puede usar el ketoconazol, que va a aumentar, se da por periodos cortos, porque aumenta el ACTH, se da en dosis de 400 a 800 miligramos. El ketoconazol viene en tabletas de 200 miligramos, entonces se dan de 2 a 4 tabletas al día. También se puede dar mitotane de 6 a 12 gramos, mifepristona, que es un fármaco antiprogestina, es antagonista de los glucocorticoides, se puede dar 5 miligramos por kilo por día durante 1 a 2 semanas. Como efectos adversos podemos tener náusea, vómito, anorexia, hemorragia del tubo digestivo, depresión, vértigo, erupción cutánea y diplopia. El Cushing por tratamiento exógeno hay que irlo interrumpiendo en forma gradual, disminuyendo poco a poquito y luego pasando a días alternos. Y se recomiendan consejos dietéticos, ¿verdad? Como por ejemplo, tomar poca sal e hidratos de carbono en los alimentos, aumentar la cantidad de potasio, consumir alimentos con calcio y con vitamina D. Aquí tenemos un tumor suprarrenal bastante importante, que es una tomografía. Tiene una tomografía suprarrenal izquierda, se sospecha de carcinoma. Aquí está el hígado, tenemos al vaso, la aorta, la vértebra. El tratamiento se va a hacer quirúrgico, de quitar el adenoma, la exéresis del adenoma. Se quita las glándulas suprarrenales cuando hay hiperplasia bilateral, ya sea macro o micronodular, y el tratamiento de elecciones por laparoscópica. Las contraindicaciones son cuando la masa suprarrenal es mayor de 12 centímetros o cuando es carcinoma. Las complicaciones pueden ser una hemorragia, un adenoma, la insuficiencia suprarrenal, y el tratamiento, obviamente va a haber que dar tratamiento a corticoides en forma sustitutiva, a dosis biológicas. Para el carcinoma, el tratamiento quirúrgico es solamente paliativo. La supervivencia después del tratamiento quirúrgico es muy baja, a los 5 años. Aquí tenemos una intervención por la laparoscopía de una adenoma suprarrenal. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta, dice: mujer de 34 años que tiene aumento de peso, sus menstruaciones son irregulares durante los últimos años, ha aumentado 20 kilos en los últimos 3 años y siente que la mayor parte del aumento de peso se produce en el abdomen y en la cara. Nota hematomas y traumatismo significativo, dificultad para levantarse de una silla y atrofia de los músculos proximales. Le diagnosticaron diabetes e hipertensión hace un año. ¿Cuál es la condición más probable que padezca esta paciente? Y bueno, pues es obvio, ¿verdad? Es un síndrome de Cushing, ¿sí? Y bueno, con esto terminaríamos esta presentación, que es cortita, de las glándulas suprarrenales. No sé si en estos minutitos que faltan estaría bien, doctora, o si tienen dudas o preguntas. Pues creo que ya no alcanzan a tener dudas. No da para más las neuronas, para dudas. ¿No empezamos a ver un poquito del ciclo menstrual? Sí, yo creo que, bueno, nada más, a ver, dudas a ver, para que lo tengan como clarito. Vamos, reafirmo más porque luego empiezan algunos a oír. Este próximo viernes 2 de mayo tenemos evaluación de los temas
de cardio y de neuro. De cardio, desde que empezamos con insuficiencia cardíaca, electrocardiograma, antihipertensivos, antianginosos, hipolipemiantes, antiarrítmicos, o sea, es todo lo que vimos de cardio y de neumo, que son broncodilatadores, antitusígenos, expectorantes, mucolíticos, nebulizaciones. Entonces, esto para que, bueno, pues se pongan a estudiar. Vamos a evaluar oralmente, entonces sería por grupos, que bueno, ya lo tienen, pero les recuerdo de nuevo: 6HM3 de 12 a 13, 6PM1 de 13 a 14 y 6PM4 de 14 a 15. Entonces, por grupo, el viernes 2 de mayo nos reuniremos para evaluar cardio-neumo. No falten, y acuérdense que aquí sí no hay como tolerancia en la asistencia, entonces se tiene que conectar unos 5 minutitos antes de que sea su hora de evaluación, para que pues estén todos, y les encomiendo también que pues les recuerden a todos, que avisen a todos, porque esta evaluación anda pues alrededor de 3 o 4 puntos, entonces de sus 10 puntos, entonces es importante. Y luego haremos, porque este jueves, que es 1 de mayo, pues no hay clases, y luego el lunes 5 de mayo tampoco hay. Nos veríamos para el 8 de mayo, y el 9 de mayo estaríamos muy probablemente evaluando, bueno, a lo mejor sí nos da tiempo de ver hormonas sexuales, ¿no, doctora? Para que evaluemos, sería evaluar diabetes mellitus, antitiroideos y hormonas tiroideas, suprarrenales, que sería cortisol, y Cushing, o sea, Addison y Cushing, que es lo que vimos hoy. Vamos a empezar con lo que es hormonas sexuales. Entonces, bueno, lo revisamos bien la doctora y yo, pero probablemente si tenemos clase el 8, hasta el 8, no alcanzamos a ver en la clase, doctora, hormonas sexuales. Entonces yo creo que vemos hormonas sexuales 8, 9 y 12, y el 16 de mayo estaríamos haciendo la evaluación de todo endocrino, ¿sí? Entonces, evaluación de todo endocrino sería el 16 de mayo, y con eso cerramos el segundo parcial para poder empezar el tercer parcial con el módulo de gastro. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Anótenlo bien, porque... Doctora, entonces ya no sería el 9 de mayo examen de diabetes mellitus. No, sería el 16, porque sería diabetes, sería todo el módulo de endocrino. O sea, sería diabetes, suprarrenales, tiroides, y hormonas sexuales, y ahí en hormonas sexuales van otros fármacos como los anabólicos y medicamentos especiales de endocrino. Sí, lo haríamos entonces mejor para hacer todo el módulo de endocrino, lo haríamos el 16 de mayo. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Bueno, ¿no hay dudas? Bueno, entonces, ahorita endocrino abarca muchísimo más, o sea, todo es hormonas, pues van a tener todo un curso de endocrino, pero aquí es como de lo más importante, que empieza desde diabetes mellitus, después hormonas tiroideas, hormonas suprarrenales, y vamos a ver esto de hormonas sexuales, que también tiene mucho que ver con el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿no? Las gónadas se llaman, en el varón van a ser testículos, y en la mujer los ovarios, ¿no? Pero se regulan igual por eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Entonces, si quieres, nada más unos 5 minutos de introducción, doctora,
para que lo vayan estudiando. Esto es muy bonito. Vemos como el ciclo y vamos a ver un poquito de anticonceptivos hormonales y es importante que los médicos lo sepan bien. Hoy hay como mucha confusión, confundiendo como que lo que es fisiología, lo que es anatomía con preferencias sexuales. O sea, eso es preferencias es como diferente a lo que fisiológicamente funcionamos, ¿no? Entonces es muy importante conocer bien este eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, y además aquí tienen que ver más, o sea, está el factor liberador, pero vamos a tener que las hormonas hipotalámicas van a ser tanto la luteinizante como la folículo estimulante, tanto en varón como en mujer. Entonces, comprenderlo bien es trascendente para dar tratamientos inteligentes. Si quieres un poquito, doctora, si quieres las dos primeras. Bueno, entonces ya les dijo la doctora Reyes, tenemos el hipotálamo que va a producir el factor liberador de las hormonas sexuales, que también se les conoce como GnRH, gonadotropinas centrales, la hipófisis que produce la folícula estimulante y la luteinizante, que en el caso de la mujer actúan sobre los ovarios. En los ovarios se lleva a cabo la maduración del óvulo y el óvulo produce los estrógenos y el cuerpo lúteo que va a favorecer la producción de la progesterona. Tenemos aquí estrógenos y progestágenos que tienen acciones neuroendocrinas en el control de la ovulación y en la preparación cíclica del aparato reproductor. Acuérdense que nosotras somos cíclicas, ¿sí? Y bueno, el implante del huevo y las acciones del metabolismo sobre carbohidratos, minerales, proteínas. Los estrógenos en los varones actúan en los huesos, en la espermatogénesis y en la conducta. Y para cada hormona va a haber dos receptores, los receptores alfa y beta. Ajá. Las hormonas sexuales, al igual que las suprarrenales, todas las células tienen un receptor. En el caso de las hormonas suprarrenales, ese receptor está en el núcleo, entonces la hormona entra directa al núcleo, no tiene receptor en la membrana celular. Bueno, pues esto ya lo mencionamos, el hipotálamo que produce GnRH y la hipófisis que produce luteinizante y folículo estimulante. La luteinizante que estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona, y la folícula estimulante, el crecimiento y maduración del óvulo. Bueno, el ciclo menstrual se divide en dos grandes partes. Ajá. Tenemos tenemos así 4 semanas en general, cada 28 días. Claro que hay mujeres que menstruan cada 30 o 32 días y otras cada 26, ¿verdad? Pero bueno, entonces se supone que la primera semana, que es la semana de la menstruación o sangrado, ¿sí? Que es del día 1 al día 4, ¿sí? Bueno, hasta el día 7 aquí, ¿verdad? La primera semana. Aquí tenemos un ciclo menstrual, tenemos del día 1 al día 4 en rojito, que son los días de la menstruación. Luego tenemos del día 5 hasta el día 28 sin menstruación, en donde el día 14 se va a llevar a cabo la ovulación. Y tenemos del día 1 al día 5 o 4, por la siguiente periodo menstrual. Tenemos varias fases. El ciclo menstrual se divide, se llama la primera fase folicular, porque se va madurando a nivel del ovario, se va madurando un óvulo hasta que es eclosionado. Eclosionado quiere decir que sale del óvulo, es liberado del óvulo. También se le ovario, del ovario. También se le conoce como fase estrogénica porque va a predominar esta primera mitad, los estrógenos, y también se le conoce como fase proliferativa porque en el útero
se va a ir formando, va a ir engrosando el endometrio. Por eso se le puede conocer molecular estrogénica o proliferativa. Y la segunda fase, ya que eclosiona el óvulo, va a dejar lo que se conoce como cuerpo amarillo, que va a empezar a producir la progesterona. Y esta progesterona va inicialmente a sostener al óvulo fecundado. Entonces se le conoce como fase lútea o gestágena o secretora. Entonces tenemos aquí un ciclo menstrual. Si vemos desde el punto de vista del endometrio, tenemos que va a haber primero hay una cantidad grande del endometrio, la cual se cae, se elimina los primeros 4 días del ciclo menstrual, o 5 o 3, y después empieza poco a poco a ir creciendo hasta que en la segunda fase, pues ya es la fase secretora o proliferativa. Ajá. Si hay embarazo sigue adelante, y si no, pues se termina. A nivel de hormonas ováricas, vamos a ver que tenemos los estrógenos en la primera mitad del ciclo menstrual. Vamos a tener que los estrógenos, que es la línea azul, tenemos que está en esta forma, y luego baja y luego vuelve a subir. En la segunda mitad del ciclo está más baja el nivel de estrógeno, y el nivel de progesterona es un nivel más bajo, es la roja, y está muy poquito en esta primera fase, y luego va aumentando hasta que llega a ser un poco más de la fase estrogénica. Si sigue el embarazo adelante, sigue así, y si no, pues se cae. Entonces es la fase progestacional. Ajá. A nivel de ovario, aquí tenemos la maduración del óvulo. Ajá. Hasta que se produce la eclosión en el día 14, y luego ese cuerpo amarillo que empieza a producir progesterona por acción de la luteinizante. Y las hormonas hipotalámicas, que tenemos un pico de la hormona luteinizante un poco antes de la mitad del ciclo menstrual, de la ovulación un poco antes, y de la folículo estimulante igual un pico antes. Si no se lleva a cabo estos picos, no va a haber ovulación y no va a haber aumento de la secreción de progesterona. Ajá. Entonces tenemos que del día 0 al día 1 vamos a tener como predominio la hormona folículo estimulante, que van a producirse los estrógenos. El ovario va a estar en fase folicular, y los efectos van a ser desarrollo y maduración del folículo. El útero va a estar en fase proliferativa, y los efectos van a ser crecimiento glandular y vascular de ese endometrio. Y el feedback va a hacer que haya disminución de estrógenos, una disminución o un aumento de estrógenos. Y en la fase del día 15 al día 28 vamos a tener que la hormona luteinizante va a favorecer la producción de progesterona, se llama fase lútea. El efecto es generar y mantener el cuerpo lúteo, y va a ser la fase secretora en el útero, aumentando la secreción, volumen y perostosidad de las glándulas, y poco a poco va a ir disminuyendo la fase de progesterona. ¿Sí? Y pues yo creo que ahí lo dejaríamos. Sí, que algunos ya huyeron, doctora. Unos se salieron y dijeron que era mejor ya descansar y preparar. Entonces, bueno, acuérdense que también estamos como en entrenamiento, ¿no? Entrenarse en mantener la atención, pues los beneficiados van a ser ustedes. Bueno, entonces, pues queremos insistirles en que hagan su tarea, en que traten de estar como lo más posiblemente atentos, de que justo ocupen el tiempo, el que su atención esté puesta en la clase completamente. Eso les va a permitir aprovechar ese tiempo. Cuando nada más están, es como cuando está uno leyendo el libro o viendo páginas y le cambian de página y se puede ver todo, y realmente
pues solo se les va el tiempo y no queda absorbido completamente el conocimiento. En cambio, cuando su atención está más puesta, bueno, pues aprovechan mejor su tiempo. Entonces la invitación es a que entreguen sus tareas, lo que les ande haciendo falta, que pongan mucha atención y que recuerden un poquito sus temas, se pongan a estudiar. Entonces les recuerdo, el próximo jueves 1 de mayo no tenemos clase, pero el día 2 de mayo, viernes, tenemos examen oral por grupos de los temas de cardio y neuro. De allí no tenemos clase el 5 de mayo, entonces nos encontramos para tener clase de esto de hormonas sexuales el 8, 9 y 12 de mayo. Ahí vamos a terminar todo el módulo de endocrino, empezar gastro, y el día 16 de mayo hacemos evaluación de endocrino para cerrar el segundo parcial. Entonces, bueno, pues échenle ganitas, aprovechen sus tiempos. Doctora, no nos corra, me voy a quedar tantito, y que tengan un excelente inicio de semana. Ahora no es fin de semana, inicio de semana larga con unos buenos puentecitos, pero aprovechen mucho su tiempo. Que tengan bonita tarde, nos vemos el viernes para evaluación cardio-neumo. Les vamos a mandar los materiales de endocrino para que los vayan viendo y las para que ya tareas. los tengan todos. Ajá. ¿También van a empezar a subir las tareas, doctora? Sí, de una vez. Bueno, pues que les vaya muy bien, chicos. Adiós. Bonita tarde.